Muy bien, pues vamos a continuar con la teoría de matemáticas de primero de bachillerato, de este primer tema de números reales, y vamos a ver este tercer punto, que justamente se llama números reales. En él se nos presentan cosas que no suelen caer mucho en los exámenes, pero que sí son muy importantes para entender lo que viene después en el tema, que sí cae en preguntas de examen, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar en este tercer punto, hay una cosa que se me olvidó comentaros, y es que fijaros, es una cosa que no es muy importante tampoco, pero sí es interesante. Fijaros, cuando tenemos números racionales y tenemos que en su expresión decimal hay decimales, y además hay una cantidad finita de decimales, quiero que os fijéis que en estos casos, en estos tres casos, que son el caso que os acabo de comentar, tenemos números racionales con expresión decimal en la que hay decimales y además hay una cantidad finita de decimales. Pues quiero que veáis que qué coincidencia que la expresión fraccionaria de estos números racionales, en el denominador, es decir, en el numerito que tenemos debajo de la rayita, pues aparecen números que solamente son divisibles entre 2 o entre 5. Es decir, aparecen números que nunca son divisibles por un número entero que sea distinto de 2 o de 5. Sin embargo, en los números racionales, en cuya expresión decimal tenemos decimales y además tenemos una cantidad infinita de decimales, como son este y este caso de aquí, son números con expresión decimal periódica, pues quiero que os fijéis que qué casualidad que los números, bueno, que las expresiones fraccionarias de estos números, en el denominador, aparecen números que son divisibles entre números que son distintos de 2 o 5, ¿vale? Entonces, bueno, esto al final no es una casualidad. Los números racionales con expresión decimal, con decimales, con una cantidad finita de decimales, y que no son números racionales enteros, como este de aquí, ¿vale? Pues en la expresión fraccionaria de estos números siempre aparecen números decimales que nunca son divisibles por números que sean distintos de 2 o de 5. Y en los números racionales con expresión decimal periódica, siempre en la expresión fraccionaria de estos números, siempre aparecen números, en el denominador siempre aparecen números que son divisibles por algún número que es distinto de 2 o de 5, ¿vale? Entonces, bueno, eso es interesante que vayáis fijándoos en estas cositas, en estos pequeños detalles. ¿Vale? Que bueno, al final no es algo que se pregunte ni nada, pero bueno, creo que es interesante y es una forma bastante rápida de saber, sin hacer la división, si un número racional pues va a tener expresión decimal periódica o va a tener expresión decimal que no es periódica, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante. Como poco es interesante. Bueno, pues ahora sí, empezamos con el epígrafe de números reales. Bueno, aquí lo importante, ya sabéis que el conjunto de números reales se designa con esta R. Ya hablamos de que este conjunto de números reales era el conjunto de los números racionales, unión el conjunto de los números irracionales, ¿vale? Acordaros que el conjunto de los números racionales es aquel en cuya expresión decimal tenemos o bien cero decimales, porque el número es entero, o bien tenemos una cantidad finita de decimales, o bien tenemos una cantidad infinita de decimales en la que sí aparece un periodo. En la que sí aparece un periodo. Y después tenemos el conjunto de los números irracionales, que son los números decimales, que tienen infinitos decimales, y además entre esos decimales no aparece nunca un periodo. ¿Vale? Al final, este conjunto, el conjunto de los números reales, se puede ver simplemente como una recta. Vais a ver que luego un poco más adelante lo vamos a representar con una recta en la que marcamos un punto al que vamos a llamar 0 y en la que marcamos otro punto al que vamos a llamar 1. Pues si dibujamos una recta o un segmento de recta en la que le ponemos en los extremos dos flechitas que indica que la recta, pues este segmento continúa indefinidamente hacia los dos lados, ¿vale? Hacia la derecha y hacia la izquierda, pues se puede prolongar tanto como nosotros queramos.
Bueno, pues si en esta recta marcamos un punto que es el 0 y marcamos otro punto que es el 1, entonces decimos que esto es la recta de los números reales. Es una forma de representar al conjunto de todos los números reales. Es una forma geométrica de representar este conjunto, ¿vale? Esta recta con estos dos puntos, el 0 y el 1. Bueno, pues vais a ver después también que vamos a poder construir números con regla y compás, ¿vale? Vamos a poder coger esta recta y construir algunos números de ella usando solamente la regla y el compás. Por ejemplo, si cogemos aquí un compás, el pinchito del compás lo ponemos aquí en 1 y el extremo con el lapicero del compás lo ponemos en el 0, pues ahora si trazamos media circunferencia, así, bueno, más un poquito más lejos. Trazamos media circunferencia, pues la otra intersección de esta circunferencia con la recta de los números reales, ¿quién sería? Este punto que hay por aquí. Pues justamente sería el punto 2, ¿no? El número 2. Como veis, el número 2 lo podemos representar simplemente con el compás. Entonces decimos que el número 2 es un número construible. Vais a ver, estoy adelantando un poquito cosas que vienen después. También, por ejemplo, si dibujamos aquí con una regla y el compás, dibujamos un cuadrado, por ejemplo, podríamos dibujar aquí una recta, ¿vale? Con una escuadra y la regla, podríamos dibujar una recta aquí y otra recta que pase por el 0 y que sean perpendiculares a la recta de los números reales. Y ahora con el compás podemos marcar aquí un puntito de tal forma que de aquí a aquí también haya uno. Entonces aquí tendríamos un cuadrado, ¿verdad? Tendríamos un cuadrado de lado 1. Y la diagonal de este cuadrado es justamente raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Entonces, si ahora ponemos aquí el pincho del compás, ¿vale? Y ponemos el lapicero del compás aquí, entonces el compás estaría abierto a una longitud de raíz cuadrada de 2, ¿vale? Entonces ahora, si dibujamos de aquí a aquí, bueno, sería así, ¿no? O a partir de aquí. Bueno, ahora no me acuerdo muy bien cómo se dibujaba raíz cuadrada de 2. Bueno, esto de aquí a aquí sería raíz cuadrada de 2. Y si ahora... Claro, de aquí a aquí habría raíz cuadrada de 2, ¿vale? Y si ahora bajamos con el compás por aquí, bueno, sería más o menos por aquí, aquí justamente marcaríamos raíz cuadrada de 2, ¿vale? Entonces raíz cuadrada de 2 es otro número construible, con regla y compás. También vais a ver que hay números que no podemos construir con regla y compás. Es decir, hay ciertos números en la recta de los reales que no podemos marcar simplemente usando una regla y un compás. Y esos son números que no son construibles. Bueno, son cosas que yo creo que son muy bonitas, muy interesantes. Y son cosas de las que ya se empieza a hablar en este tema. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es acerca de lo primero que nos dicen, acerca de los números reales. Después tenemos, bueno, todos los números reales pueden expresar en forma decimal y además los números decimales son reales. Bueno, esto al final lo que nos está diciendo es que los números reales son los números decimales, ¿vale? También nos están diciendo aquí, nos están escribiendo aquí tres números irracionales, el número pi, el número raíz cuadrada de 2, perdón, y el número phi. Bueno, el número pi, digamos que sería como el primer número irracional con el que empezamos a trabajar, aunque no sabíamos ni siquiera lo que eran los números irracionales. Fijaros qué curioso, que se empieza a manejar una cierta cantidad, pero no se conoce muy bien la naturaleza de esa cantidad. No sabíamos ni siquiera lo que eran los números racionales o los números irracionales. Después ya en Grecia, en la antigüedad, se
se empiezan a entender lo que son los números racionales. Hay una escuela que se llama la escuela pitagórica, la escuela de Pitágoras, que cree que todas las cantidades que se pueden medir en el universo son números racionales. Sin embargo, hay un alumno ahí en esa escuela que da con este numerito de aquí, raíz cuadrada de 2, que es irracional. Hay una historia acerca de cómo se descubre esto, que es bastante curiosa. Os invito a que busquéis algo acerca de la historia de la raíz cuadrada de 2. Entonces, fijaros, lo mismo, si tenemos lo mismo que he dibujado antes, si tenemos un cuadrado de lado 1, entonces la diagonal de este cuadrado es raíz cuadrada de 2. Y como ya demostramos en el vídeo anterior, raíz cuadrada de 2 es un número irracional. El número pi también tendría como una especie de construcción geométrica, este número de aquí, el número pi. Bueno, si dibujamos una circunferencia y ahora dibujamos su diámetro, diámetro es la longitud que hay desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia, y además el segmento de recta que une estos dos puntos pasa por el centro de la circunferencia, ¿vale? Bueno, pues si la longitud de este diámetro es 1, mide 1, esta longitud mide 1, entonces la longitud de la circunferencia, que sería como la distancia que recorreríamos caminando a través de los puntos o a través del extremo de esta circunferencia, ¿vale? La circunferencia al final son todos estos puntitos que hay aquí, ¿no? Bueno, pues la longitud que caminaríamos yendo aquí por el borde de esta circunferencia, pues sería igual a pi en este caso, ¿vale? También podríamos verlo con el área, si dibujamos una circunferencia, y ahora no es el diámetro lo que mide 1, sino lo que mide 1 es el radio, es decir, la distancia del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. Esto mide 1, entonces el área de esta circunferencia sería el número pi también. Sería otra forma de verlo geométricamente, al número pi. Vale. Bueno, y después está el número phi, el número áureo, el número de oro, que tiene una construcción geométrica un poquito más larga. Digamos que tenemos un rectángulo así, de esta forma. Y este rectángulo cumple la siguiente propiedad. Tiene como altura 1 y como base x. Y además, la propiedad fundamental que tiene que cumplir este rectángulo para ser un rectángulo de oro, un rectángulo áureo, es que sea congruente con el siguiente rectángulo. Imaginaros que cogemos un compás, ponemos el pinchito del compás en esta esquina de aquí y el lapicero lo ponemos aquí, en esta esquina de aquí. Y ahora trazamos un segmento de circunferencia así más o menos, ¿vale? Y se pincha, se corta aquí con la base del rectángulo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Bueno, pues voy a hacerlo en otro color para que se vea mejor. Bueno, pues aquí tendríamos otro rectangulito que se nos ha dibujado inscrito dentro del rectángulo grande. De aquí a aquí, ¿qué hay? Pues hay uno, ¿verdad? Porque lo hicimos a través del compás. Y de aquí a aquí, ¿qué habría? Pues habría justamente x menos 1. Y la altura sería 1, ¿vale? Entonces, para que esto de aquí sea un rectángulo de oro, la propiedad fundamental es la siguiente. Tiene que suceder que el triángulo azul, el triángulo grande, sea semejante al triángulo pequeño, al triángulo verde. Y eso significa que sean proporcionales. Es decir, tenemos que la base del triángulo grande, que es x entre su altura, 1, tiene que ser igual a la base del triángulo verde, que es el segmento más largo, que sería 1. Aunque aquí parezca a la altura, porque está dibujado de esta forma, la base sería esta de aquí, ¿vale? Porque es el segmento más, digamos que es el lado del rectángulo más grande, ¿no? Pues entonces sería 1
partido de la altura, que ahora sería x menos 1. Entonces, que sean semejantes estos dos triángulos quiere decir que verifican esta relación de aquí. Y si ahora solucionamos esta ecuación de aquí, multiplicamos por x menos 1 en ambos lados, tendríamos que x al cuadrado menos x es igual a 1. ¿Vale? Y bueno, restando 1 en ambos lados, al final nos quedaría x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. Y si ahora resolvemos esta ecuación con la formulita famosa para resolver ecuaciones cuadráticas, nos quedaría que esto es igual a 1 más menos raíz cuadrada de 5 entre 2. Como x está representando una longitud, entonces nos quedamos con la solución positiva. Y la solución positiva sería justamente el número phi, el número de oro. 1 más raíz cuadrada de 5 entre 2. Entonces, al final, el número de oro es simplemente la base de un rectángulo de altura 1, que es un rectángulo de oro, ¿vale? Está representando esa base de ahí, esa longitud. Bueno, pues nada, un poquito de cultura general, que no viene aquí puesta en el libro, pero yo creo que es interesante, que ya se puede entender esto perfectamente. No sé por qué no lo han puesto, la verdad, porque es como un clásico. Esto sí suele venir en los libros de este nivel. Bueno, entonces ya tendríamos qué significa o cómo se construyen geométricamente estos números. El número pi, el número raíz cuadrada de 2 y el número phi. Y bueno, pues vamos a ver ahora, bueno, aquí nos están poniendo las 50 primeras cifras decimales de cada uno de ellos. Es interesante después para hacer ejercicios, para no tener que estar calculándolas a mano. Las tenemos aquí puestas, ¿no? Y bueno, y ahora nos hablan un poco de lo que es la forma indicada, ¿vale? Y la expresión aproximada de un número real. La forma indicada no es tan importante, ¿vale? Es simplemente un símbolo que expresa el número. Pero lo que sí es importante entender es la expresión aproximada, porque después en otras asignaturas no se paran, por ejemplo en física, no se para de dar expresiones aproximadas, en física o en química, ¿no? Entonces, bueno, esta yo creo que sería lo más interesante quedarse, ¿no? Quedarse con qué es la expresión aproximada. Entonces, bueno, ya veis que la expresión decimal de los números irracionales pues tiene infinitos decimales y además entre esos infinitos decimales nunca aparece un periodo que se repita. Eso se traduce en que es imposible escribir la expresión decimal de un número irracional, porque no podemos escribir infinitos decimales. De hecho, en el disco duro de un ordenador nunca habría capacidad o no existe un disco duro con la suficiente memoria interna como para poder almacenar todos los números decimales, por ejemplo, del número pi. De hecho, no se saben cuáles son los números decimales del número pi, porque tiene infinitos decimales y no se han calculado todos, ¿vale? Se saben, pues, 300 millones a lo mejor de ellos, no sé cuántos, ¿eh? Se saben millones y millones de cifras decimales del número pi, de cifras exactas, con exactitud, pero hay hasta cierto punto el conocimiento acerca de las cifras decimales exactas del número pi o de raíz cuadrada de 2 o del número phi, pues es limitado, ¿no? Se sabe hasta cierto punto, no se saben todas, es imposible saberlas todas, incluso es imposible almacenarlas todas, o ya sea en un disco duro o en una hoja, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, para poder representar con exactitud estos números llamados irracionales, pues lo que usamos es la forma indicada, que al final es simplemente un símbolo que está representando esa longitud, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para la forma indicada para el número pi es este símbolo, que es una letra griega. Para raíz cuadrada de 2, pues son estos números, estos símbolos de aquí. Y para el número phi, pues es esta letra griega phi, que bueno, también es griega porque fueron los griegos los primeros que empezaron a trabajar con estos números, ¿no?
bueno, que empezaron a trabajar o que los dejaron escritos, digamos, ¿no? En la historia. Entonces, en homenaje a ellos, pues se ha quedado estos símbolos para representar esos números. Bueno, aquí viene un ejemplo. Creo que no es muy interesante pararse aquí demasiado, pero sí que es importante la expresión aproximada. Vamos a ver que los números decimales, los números irracionales, pues tienen expresiones aproximadas por defecto y por exceso. Bueno, en realidad todo número real tiene una aproximación por defecto y por exceso, ¿vale? Por ejemplo, para el número pi, si yo quiero aproximar por defecto el número pi con 3 cifras decimales, pues lo único que hago es fijarme en las cifras decimales del número pi y coger las 3 primeras y ya está. Y ya tendría una aproximación por defecto. Ahora, si quiero una aproximación por exceso, lo único que hago es fijarme en la última cifra decimal y sumarle 1. Y ya tendría una aproximación por exceso. Como veis aquí, estos son aproximaciones del número pi por defecto y por exceso. Si la última cifra acaba en 9, como este de aquí, bueno, pues para aproximar por defecto, pues es lo mismo. Cojo las primeras cifras, esta sería la aproximación por defecto del número pi a 5 cifras decimales. Entonces simplemente cojo el número pi con sus primeras 5 cifras decimales y ya está. Y ya con eso tengo la aproximación por defecto, perdón. Y para coger ahora la aproximación por exceso, pues le sumo 1. Entonces al sumarle 1 tengo un 0, pero aquí ahora tengo un 6. En vez de 59 tendría 60, ¿vale? Y esa sería un 3,14160, sería la aproximación por exceso del número pi a 5 cifras decimales. Vale, bueno, esto son cosas muy básicas, pero bueno, conviene saberlas. Bueno, lo que se hace mucho también es redondear, ¿no? En las asignaturas de física, de química, etcétera, al final se dan los resultados redondeando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es redondear. Por ejemplo, aquí nos están poniendo un ejemplo de redondeo del número raíz cuadrada de 2 a 3 cifras decimales. Entonces, lo que hacen es coger raíz cuadrada de 2 y apuntar sus dos primeras cifras decimales. Es decir, escriben 1,41. Ahora, para redondear a 3 cifras decimales, lo que hacen es fijarse en su cuarta cifra decimal. ¿Vale? Si esta cifra decimal es menor o igual que 4, entonces directamente cogen raíz cuadrada de 2 con sus tres primeras cifras decimales. Pero si esta cuarta cifra decimal fuera mayor o igual que 5, entonces lo que hacen es a la tercera cifra decimal le suman 1. Aquí, como era 2, es menor o igual que 4. Esta cuarta cifra decimal, pues simplemente han cogido las tres primeras cifras decimales de raíz cuadrada de 2. Es decir, han cogido el 1,414. Pero si fuera, por ejemplo, fijaros en pi. Si quiero aproximar pi a tres cifras decimales, quiero redondear pi a tres cifras decimales, pues entonces me fijo en la cuarta cifra decimal y ahora tenemos un 5, ¿vale? Este es mayor o igual que 5, entonces tendría que sumar 1 aquí. Entonces tendríamos 3,142, ¿vale? Para el redondeo de pi a tres cifras decimales. Vale, bueno, redondear es muy fácil. Y después viene pues ahora el último punto, que yo creo que es el punto interesante, que es el axioma de los intervalos encajados. Y bueno, nos dicen aproximaciones sucesivas de un número real. Bueno, dice, se puede aproximar un número real simultáneamente por defecto y por exceso, con un número cada vez mayor de cifras decimales exactas. Y cogen como ejemplo a raíz cuadrada de 2. Entonces, redondeo, aproximación por defecto y por exceso de raíz cuadrada de 2 con 0 cifras decimales. Bueno, pues cogemos el 1 y el 2 sería... esta sería la aproximación por defecto y esta la aproximación por exceso.
Ahora, con una cifra decimal, pues cogemos 1,4 como aproximación por defecto y aproximación por exceso el 1,5. Ahora, el 2, perdón, raíz cuadrada de 2 con dos cifras, aproximación con dos cifras decimales. Pues por defecto tendríamos el 1,41 y por exceso el 1,42. Y así, etcétera, ¿no? Creo que es muy fácil hacer esto. Lo interesante aquí es ver que se nos están... al final lo que estamos haciendo es escribir los extremos de intervalos de una sucesión de intervalos encajados, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la primera intervalo, que sería el 1, 2. Tenemos el intervalo. A ver, que con el lápiz este es un poquito difícil escribirlo. Intervalo cerrado, 1, 2. Podría ponerlo abierto, también, da igual. Bueno, entonces tenemos este intervalo 1, 2. Ahora tenemos otro intervalo, 1,4, 1,5. Tenemos el intervalo 1,4, 1,5. Vale, tenemos este intervalo. Ahora tenemos este intervalo de aquí. Perdón, este intervalo de aquí. 1,41, 1,42. 1,41, 1,42. Etcétera, ¿no? Después tendríamos el 1, es que no lo voy a escribir porque ya no me cabe, ¿vale? El 1,414 y el 1,415. Después tendríamos este de aquí y después tendríamos este de aquí. Lo interesante es ver si a esto yo lo llamo I1, intervalo 1, a este de aquí le llamo I2, a este de aquí le llamo I3, etcétera. Después tendríamos I4, este de aquí sería el I4, este de aquí sería el I5, este de aquí sería el I... No, este de aquí sería el I3, perdón. A ver, claro, es que este sería el I0, ¿vale? Este sería el I1, este sería el I2, vale, este sería el I3, el I4 y el I5. Bueno, lo interesante aquí es ver que I0 contiene a I1, I1 contiene a I2, I2 contiene a I3, I3 contiene a I4, etcétera, ¿no? I4 contiene a I5 y esto continúa así hasta el infinito. Bueno, pues entonces, si tenemos una sucesión de intervalos de esta forma, en la que cada intervalo anterior contiene al intervalo posterior, entonces hablamos de una sucesión de intervalos encajados. Hablamos de esto de aquí, una sucesión de intervalos encajados, ¿vale? Entonces, al final lo que nos están diciendo aquí es que cualquier número real yo lo puedo representar a través de una sucesión de intervalos encajados, en la que los extremos, en la que sucedan estas dos cosas de aquí, ¿vale? En la que los AN, es decir, los extremos de los intervalos, los extremos inferiores de los intervalos vayan creciendo y los extremos superiores de los intervalos vayan decreciendo, ¿vale? Eso es lo que nos están diciendo en este punto, en este puntito de aquí. Y además, en las que tengamos que, claro, AN tiene que ser menor que BN, y además la distancia de estos intervalos o la longitud de los intervalos, que es la distancia entre sus extremos, pues vaya cada vez más cerca a cero. Es decir, vaya decreciendo y se aproxime a cero, ¿vale? Entonces, si sucede esto,
al final la intersección de todos esos intervalos es un número real, ¿vale? Y eso es muy, muy interesante. Es tan interesante que al final recibe el nombre de axioma. Bueno, en realidad no tendría que poner esto, axioma, es más bien un teorema, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito de esto. Es un teorema. Es el teorema de los intervalos encajados. Y lo que nos está diciendo es que toda sucesión de intervalos encajados cuya longitud vaya a cero, eso no lo están poniendo, la longitud tiene que ir a cero, pues determina un número real, ¿vale? ¿Por qué la longitud tiene que tender a cero? Porque fijaros, yo puedo hacer una sucesión de intervalos encajados, por ejemplo, puedo escribir aquí el 1 y aquí puedo escribir, yo qué sé, el 2. Ahora puedo escribir aquí el 1,1 y aquí, bueno, voy a escribir aquí. Este sería el primer intervalo y yo puedo escribir aquí ahora el 1,9. Ahora puedo escribir aquí el 1,11 y aquí, pues yo qué sé, puedo escribir uno que sea más chiquitito que 1,9, pues el 1, claro, es que no tendría que haber puesto el 2 aquí. Fijaros, en vez del 2, voy a escribir el 2, a ver, para que salga esto mejor. Bueno, para que salga bien, no mejor. 1,1. 2,1. Aquí 1,1 y aquí puedo escribir 2,01. Ahora puedo escribir aquí 1,11 y aquí el 2,001. ¿Vale? Ahora puedo escribir 1,111 y aquí 2,0001. Entonces, si veis, estos intervalos de aquí también es una sucesión de intervalos encajados, pero al final no tiende, su intersección no tiende a un único número real, sino que tiende a un conjunto de números reales. Tiende al conjunto de los números reales que están dentro de este intervalo, el 1,1 periódico y 2. ¿Vale? Al final la intersección de todos esos intervalos es este intervalo de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues bueno, incluso aquí sería el 2 cerrado, ¿no? Porque al 2 lo contiene esta intersección. Entonces, bueno, como veis, aquí no hay solamente un único número real. ¿Qué tiene que suceder para que haya un único número real? Pues tiene que suceder que los extremos, ¿vale? Pues se aproximen tanto como yo quiera. Es decir, que b sub n menos a sub n se aproxime a 0, ¿vale? Se aproxime tanto a 0 como yo quiera. Bueno, incluso podría verlo, esto se escribiría mejor así. Tienda a 0. Bueno, es un poco chapucero esto, ¿vale? Pero creo que no viene mal ir pensando en estas cosas. Por lo menos ir viéndolo. Para después, cuando aparezca en la universidad, que no suene todo a chino. Bueno, pues esto sería el teorema de los intervalos encajados. ¿Y por qué digo que es un teorema? Porque aquí lo presentan como axioma, pero en matemáticas un axioma es como una verdad que no tiene demostración, que no se puede demostrar a partir de cosas anteriores que ya se hayan demostrado, o de axiomas anteriores. Digamos que es como una de las bases a partir de las cuales se va completando el conjunto de matemáticas que tiene un área de las matemáticas, ¿no? Entonces, en realidad, en análisis se comienza por unos axiomas que se llaman axiomas
Vale, todo esto es para que os vaya sonando, pero en realidad no es importante. Es que como esto es un, digamos, este tercer epígrafe es un epígrafe así como ancla, ¿vale? Que no es muy útil de cara a un examen o de cara a preguntas de un examen, es más bien cultura general, este tercer epígrafe, pues voy a aprovechar para hablar acerca de esto también. Se construye, en el análisis se empieza a partir de unos axiomas que se llaman axiomas de Peano, ¿vale? Axiomas de Peano. Estos axiomas sirven para construir el conjunto de los números naturales y además para construirlo de forma completamente rigurosa, ¿vale? Que no quede ningún hilo suelto acerca de la definición de lo que es un número natural. Después, a través de relaciones de equivalencia, que no quiero entrar mucho en qué es eso, ¿vale? Así que ni siquiera lo voy a poner, se construye el conjunto de los números naturales, de enteros, perdón, también a partir de relaciones de equivalencia se construye el conjunto de los números racionales, ¿vale? Y después, a partir de un concepto súper importante que se llama sucesiones de Cauchy, sucesión Cauchy voy a poner simplemente, Cauchy fue un matemático francés muy famoso, ¿vale? Pues a partir de esto se construye ya el conjunto de los números reales. ¿Vale? También hay otra forma equivalente de construir el conjunto de los números reales a través de otra manera, ¿vale? De otra forma también muy bonita que se llama cortaduras. Cortaduras que más se escribe con el ratón de Dedekind. Otro matemático francés, creo que es francés también, Dedekind. Vale. Cortaduras de Dedekind. Vale, pues ya de esta manera se construye el conjunto de los números reales. Y ya con el conjunto de los números reales se demuestra el axioma, esto que nos decían aquí como axioma, se demuestra el teorema de los intervalos encajados. Es decir, una sucesión de estas, de intervalos encajados, en la que los extremos o la longitud de estos intervalos tiende a cero, pues determina un único número real. Pues ya a partir de eso se demuestra voy a poner teorema, una T simplemente, teorema intervalos. Voy a poner inter encajados en encajados. Bueno, pues ya con esto se demuestra el teorema de los intervalos encajados. Esto es equivalente al teorema del supremo, que lo que nos dice es que cualquier sucesión de números reales creciente y acotada, pues converge en un número real, ¿vale? Acotada superiormente, cualquier sucesión de números reales crecientes y acotada superiormente converge en un número real, ¿vale? Sería el teorema del supremo. Esto es equivalente a la completitud de R, a que R es un cuerpo arquimediano y completo. Completitud. ¿Qué significa esto de que sea completo, no? Completitud de R. Mirad, fijaros aquí. Voy a borrar un poco porque esto está un poco sucio. Vale, fijaros aquí. Mirad. Están construyendo un número a través de una sucesión de intervalos encajados. ¿Vale? Esto ya lo sabíamos. Están construyendo raíz cuadrada de 2 a través de una sucesión de intervalos encajados. Vale, si os fijáis, los extremos de cada intervalo son números racionales, ¿verdad? Son todo el rato números racionales. Sin embargo,
el número que construyen es un número irracional. Es decir, a través de sucesiones de números racionales se llega a un número que no es racional, es irracional. Por tanto, decimos que Q no es completo. Porque yo puedo construir sucesiones de números racionales que convergen en algo, pero que no es racional. No es completo este cuerpo. Es un cuerpo, bueno, no voy a entrar mucho en lo que es un cuerpo, ¿vale? En inglés también se le conoce como campo a esto, field. Bueno, tampoco es muy interesante ahora eso. Pero lo interesante es que entendáis que esto no es completo, digamos como si tuviera agujeritos, ¿vale? Porque podemos, por ejemplo, hacer una sucesión de intervalos encajados, todos con extremos racionales, y sin embargo al final esto nos lleva a un número que no es racional. Por tanto es como si tuviera huequecitos. Sin embargo, en R eso no pasa. En R, en los reales, cualquier sucesión de intervalos encajados, al final nos lleva o bien a un número real o bien nos lleva a un conjunto de números reales, ¿vale? Si además se cumple esta segunda propiedad, es decir, los extremos en la longitud de los intervalos decrece a cero, entonces sí nos lleva a un único número real, ¿vale? Entonces, por eso decimos que es completo R, ¿vale? Porque cualquier sucesión de números reales que converge en R, ¿vale? Y, y bueno, esto al final también es equivalente a un teorema, se llama teorema Bolzano-Weierstrass. Bueno, es que el nombre de este tío es súper largo. Teorema Bolzano. Joder, es que no cabe aquí. Perdón por la palabrota. Weierstrass. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Que lo que decía este teorema era que cualquier sucesión acotada de números reales tiene una subsucesión que converge, ¿vale? Bueno, nada, estos ya son cosas un pelín más avanzadas, pero que bueno, no viene mal que os las comente, sobre todo en este primer, digamos, contacto con lo que es el conjunto de los números reales, ¿vale? Digamos que os he hecho un súper resumen de un montón de cosas que ya se ven un poquito después en la universidad. Pero bueno, es interesante. Si vais entendiendo estas cosas, bueno, pues entonces lo que dicen aquí en bachillerato, vamos, es súper elemental. Vale, bueno, pues nada, voy a borrar esto y creo que ya no se me queda nada en el tintero que explicaros. Así que nada, con esto ya voy a dar por finalizado el vídeo cuando acabe de borrar todo esto. Así que si queréis ya podéis hacer lo que queráis. Hasta luego.